López, muy buenas noches, bienvenido a RPP. ¿Cómo está, señor Carvalho? Es para mí un gusto saludarlo y por su intermedio al Perú, a los ciudadanos peruanos y, por supuesto, a los de mi departamento, el departamento de Junín. De acuerdo. Digan, ¿usted es el único belaundista que ha sido elegido en Junín? ¿A qué se refiere con la pregunta? Bueno, yo soy militante de Acción Popular hace 10 años. No, porque yo no veo la suspicacia. Es decir, quería saber cuántos congresistas hay en Junín. Me parece, por lo que he visto, que hay uno de Acción Popular, que es usted, ¿no? Sí, efectivamente. Yo soy el único de Acción Popular en el departamento de Junín en este periodo. No tiene por qué temer que la pregunta mía contuviese alguna suspicacia a la que soy completamente ajeno. Quería... No, pero dispuesto también a aclarar cualquier suspicacia, sí. No hay problema. No. Ahora, lo que es real es que ustedes son 16 miembros en la bancada, creo, ¿no? De los cuales 14 son de regiones y 2 de Lima. ¿Usted cree que eso marca un carácter particular respecto del presupuesto, por ejemplo? ¿Usted dialoga con sus colegas de Junín, con colegas de las regiones para mirar si se está tratando a los gobiernos regionales como ustedes desean? ¿Este factor regional le parece que juega un rol decisivo en su percepción de la política? En realidad, mire, desde Acción Popular nosotros miramos desde una perspectiva principalmente doctrinaria. No olvidemos que Acción Popular nació en Apurímac, en Chincheros, Apurímac. Entonces ha rescatado siempre lo que el presidente Belaúnde decía, la conquista del Perú por los peruanos. Que otra cosa... que se traduce, en otras palabras, en la realidad peruana y en base a esa realidad peruana tomar las decisiones para poder solucionar los problemas, ¿no? En ese sentido, la mayoría efectivamente de congresistas son de regiones, pero debemos de ver al Perú como un todo y también ese todo tiene partes en las regiones. Bueno, puesto que lo vemos como un todo ahora, ¿cuál es su reacción frente al presupuesto que ha sido presentado en el pleno de hoy por el primer ministro y por el ministro de Economía, Pedro Franque? Sí, efectivamente. Mire, yo que soy miembro de la Comisión de Economía, tengo un punto específico respecto al tema de la ley de presupuesto en el punto de la descentralización. Nosotros tenemos actualmente los indicadores que el 40% de la ejecución del gasto hasta este momento, hasta el día de hoy, solo está en ese porcentaje y ya estamos en agosto. Eso quiere decir que en 4 meses... Septiembre, ya llegamos a septiembre. Claro, septiembre, o finales de agosto. Entonces, eso quiere decir que en 4 meses tenemos que gastar el 60%. O sea, si en 8 meses no hemos gastado lo que o solo hemos gastado el 40%, en 4 meses vamos a gastar el 60%, inviable, ¿no? Las predicciones son que vamos a gastar el 60% del presupuesto total. Sobre esas condiciones, ¿vamos a darle más plata a los gobiernos a través de la descentralización que dice el ministro? Considero que no es técnicamente posible. ¿Por qué? Porque va a sobrar mucho dinero en las regiones. Entonces, ¿qué deberíamos hacer así para seguir al colega en lo que mencionó del tema constructivo? Primero, esa descentralización debería de ser acompañada con capacitación técnica. No hay tecnicismo en la ejecución del gasto, en la planificación. No tienen capacidad de planificar los gobiernos locales y regionales y por eso no ejecutan su gasto. Entonces, no pueden ejecutar poquito, van a ejecutar más, considero que no es viable. Claro. Además de este tema que es competencias, cualificaciones que usted dice, hay el tema de la corrupción. Esto es un problema general. Sabemos perfectamente que no solamente tiene lugar en regiones, pero hay un ranking y sabemos que hay algunas regiones en las que se llega a desviar más del 18% del presupuesto atribuido a la región. Y esto en perjuicio grave para las escuelas, los hospitales, las vías, los servicios. En el caso de Junín, estamos
ante investigaciones graves sobre corrupción practicada desde el gobierno regional. Usted, como autoridad electa ahora por Junín, ¿cuándo se dio cuenta que había algo estructuralmente malsano en la gestión política en Junín? Mire, en realidad la corrupción lastimosamente es un flagelo que ha venido por muchos años atrás, pero se ha profesionalizado en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en Junín particularmente? Desde que entraron los movimientos regionales, ¿no? Toda vez que responden a solamente sus organizaciones familiares, es que actúan de esta manera. Caso del señor Cerrón, que tiene que ver, el gobernador actual, que ha sido su vicegobernador, es su sobrino. Muchos de sus familiares son autoridades, como regidores, alcaldes. En la gestión anterior del señor Unchupaico, el hermano, la hermana, la tía, el vecino, el primo, todos son clanes familiares. Desde mi punto de vista, habrían destruido prácticamente la gestión en todas las regiones. Y eso es simplemente una fotografía de lo que pasa en todas las regiones. En ese sentido, señor Carvalho, lo que necesitamos es ajustar las clavijas por parte de la Contraloría y ver los temas de transparencia. Cuando hay más transparencia, sobre todo en el cambio de la ley de contrataciones del Estado, que es donde considero yo se genera la mayor parte de la corrupción, podemos mejorar ese tema y sobre todo fiscalizar mejor. Hay otra forma de delincuencia organizada que concierne desdichadamente también a Junín, que es el terrorismo, el narcoterrorismo, el narcotráfico, tal y como se sigue expresando de una manera violenta en el BRAE. Y en mayo vimos el asesinato de esos 10 compatriotas en su región de Junín, en Biscatán del N. ¿Usted cree que se está avanzando en la lucha contra esos grupos violentos vinculados al narcoterrorismo o no estamos avanzando? Mire, la verdad es que el tema del BRAE es un tema bastante complejo, no solo de ahora, sino de hace mucho tiempo. Me gustaría entrar un poco en contexto respecto a esta situación. El hecho de que sea muy alejado el llegar a esas localidades, por ejemplo, el BRAE empieza incluso, se llama Santo Domingo de Acobamba. Sí. En Santo Domingo de Acobamba había una base de sendero luminoso en Santiago de Oropel, que queda en el valle de Yunca, Chaquicocha, en Santo Domingo de Acobamba. Inclusive ahora todavía hay remanentes en Andamarca, en Ranrapata, se llama La Libertad, donde se tienen que enfrentar los pobladores, porque la presencia también de los militares y la policía es baja. Entonces los mismos pobladores tienen que hacer justicia. En ese sentido, por ejemplo, el presidente Belaúnde, con este programa de Pichis Palcazo, el proyecto Pichis Palcazo, quería hacer en la selva, en toda esa zona del BRAE, una segunda capital como el presidente Kubitschek en Brasil hizo en los años 40, ¿no? Hacer una capital en toda la selva, abrir la selva para poder tener mejor organización de la población, control de la población. Entonces, se necesitan medidas de esas, generar polos de desarrollo. En la zona de Santo Domingo de Acobamba, por ejemplo, generan o producen las mejores paltas Hass y Fuerte. Necesitamos poner, por ejemplo, el proyecto de la pista de Jaya Chaquicocha para que puedan ellos llegar a Huancayo en 2 horas y no tardar las 15 horas que tardan ahora. Imagínese usted. Y sobre todo incentivar la agricultura y otras cosas. Una razón para que presionen y la nueva carretera central que prevé llegar desde Lima al Valle del Mantaro en 2 horas.
en 2 horas la nueva carretera central. Lamentablemente el expediente técnico aparentemente no va a estar listo el año 22, nos ha dicho el ministro de Economía, pero es un tema mayor para ustedes, representantes de Junín, ¿no? Definitivamente, ya a esta altura del Bicentenario necesitamos tener una vía de gran acceso. Mire, son solo 340 kilómetros, prácticamente un poco menos de la distancia de Lima a Ica, y de Lima a Ica se llega pues en 2 horas y media, 3. Entonces, ¿qué sucedería con este tema? Sucedería que tanto los productos, el transporte y entre otras actividades económicas se dinamizarían con este tema. Pero, ¿qué hacemos, señor Carvalho, mientras se construye la nueva carretera central? ¿Qué hacemos con esa? ¿Quiénes más utilizan nuestra actual carretera central? Son los camiones de carga pesada. Casi 2.000 camiones diariamente transitan por esa vía, que son los que generan los accidentes, sobre todo de autos y ómnibus. ¿Y qué trasladan estos camiones de carga pesada? Solamente el 20% trasladan agricultura, comercio. Lo demás traslada la minería, Toromocho, la mina que está en el Alto Cunas. Y ellos no pagan más que el peaje, que por cierto en Deviandes tenemos que revisar ese contrato porque no están cumpliendo, señor Carvalho, los compromisos que ellos han tenido, por ejemplo con el departamento de Junín. Entonces, ¿qué hace la minera? O sea, la minera está feliz porque vamos a irnos por otra vía, por la carretera central que va a pagar el gobierno central, y esa carretera se la vamos a dejar libre para ellos. ¿Acaso ellos están poniendo un sol siquiera para el expediente técnico, para construir la nueva carretera? Yo creo que esto es un conjunto de actividades que debemos hacer todos, la minería, los agricultores, el Estado peruano, a todos los que va a beneficiar esta gran obra de infraestructura. Muchas gracias, señor Illich López, congresista de Acción Popular. Le agradezco el tiempo que nos ha dado. Gracias a usted por la oportunidad. Yo he apreciado mucho la manera como ha vinculado usted los temas regionales con una visión propia de Acción Popular, con los recuerdos que ha hecho al presidente Belaúnde. Así que le agradezco que nos haya hecho también a nosotros mirar desde Lima los problemas políticos desde el punto de vista de las regiones. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, un saludo a la población, gracias por la oportunidad, siempre prestos a acceder a sus entrevistas. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches, adelante, efectivamente. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos, una vez que hemos escuchado ya a 2 congresistas, con un economista profesional, nada menos que Kurt Burneo.